¿Qué tal? Vamos a hacer hoy una pequeña clase de lo que es componentes electrónicos activos y pasivos. Ya habíamos estado hablando de lo que son los componentes electrónicos, específicamente habíamos hablado de lo que es la resistencia. Bien, y no sin antes hacer una pequeña ampliación, ¿no es cierto?, de nuevo en lo que es electricidad y electrónica, y estuve revisando un cuadrito que estaba en una clase anterior y vi que había un error ahí y en lo que está escrito, porque a veces los libros también tienen errores en donde el que transcribe la información por ahí comete el error de cruzar los conceptos ahí. Así que he decidido sacar ese cuadrito de lo que es la pizarra y poner uno hecho, digamos, a mano directamente por mí. Bien, en el caso de electricidad, en el cuadrito decía específicamente un fenómeno físico que se manifiesta a través de sucesos relacionados con las partículas que forman la materia y que están cargadas eléctricamente en el electrón cuya carga es negativa y el protón cuya carga es positiva. Bien, acá hay unos pequeños errorcitos que los podemos corregir. En el cuadrito ese de un libro decía que el electrón era el positivo y que el protón el negativo, cosa que está mal. Bien, pero está mal porque seguramente el que lo transcribió cometió ese error, de esa confusión. Bien, ahí vamos corrigiendo algunos errorcitos de tipeo acá. Bien, entonces electrón carga negativa y el protón carga positiva. También podemos decir que es una forma de energía que se basa en la circulación de electrones. Justamente les hablamos que los electrones son las cargas negativas las que se pueden mover a través de un circuito. Ahí a través de ciertos materiales, como ya habíamos mencionado, que podrían ser el cobre u otros metales, o inclusive el carbón, como es en el caso de algunas resistencias. Bien, como disciplina podemos asegurar que se encarga de aprovechar la energía eléctrica para transformarla en otro tipo de energías. Bien. Por otro lado, lo que es la electrónica es una rama de la ingeniería y de la física aplicada que estudia cómo generar, modificar y tratar las señales eléctricas. Eso también estaba bastante bien en el cuadrito, pero bueno, mi idea ahora es simplemente cerrar esa parte y colocar acá un cuadrito hecho, digamos, a mano, en donde esté bien claro estos conceptos. Como disciplina, vamos a asegurar que se encarga de aprovechar los fenómenos eléctricos con el objetivo de generar, procesar, transmitir, almacenar, recibir información en forma de señales eléctricas. Bien, de eso se encargaría lo que es la electrónica. Como habíamos dicho, ambas cosas están muy relacionadas entre sí, solamente que había una sutil diferencia. Bien, aclarado y ampliado esto, porque inclusive en el video donde está esa clase en relación a esto hice un comentario ahí corrigiendo ese error que tiene el libro, pero bueno, me gusta por ahí que las cosas se vean como corresponden, a pesar de que se pueda corregir en el mismo YouTube, digamos, con algún comentario ahí. De hecho ya lo hice en otra clase que no es de lo que es electricidad electrónica, sino de máquinas eléctricas, donde también en el libro figuraba un error que obviamente tuve que comentar ahí corrigiéndolo. Bien, cosa que puede suceder, así que por ahí corresponde buscar varias fuentes de información para ver si está bien o está mal lo que se está viendo, digamos, sea en una página de internet o en una página de un libro, pueden tener errores. Hay que contrastar siempre la información. Obviamente que yo el contraste lo estaba haciendo mientras hablaba, porque realmente no me percaté de ese error ahí, yo lo estaba diciendo como realmente es, digamos, físicamente, pero no me había percatado en ese momento que había un error ahí en ese cuadrito. Bueno,
entrando a lo que es específicamente esta clase, que es componentes electrónicos, ya habíamos hablado de lo que son las resistencias. Bien, no lo habíamos definido en sí. Bien, como un componente pasivo. Bien, la resistencia es un componente pasivo. Y vamos justamente a lo que vamos a ver en esta clase, que es cómo se clasifican esos componentes electrónicos. Se clasifican en activos y pasivos. Un componente se lo denomina pasivo, que son todos aquellos componentes que actúan solo como receptores y consumidores de la señal eléctrica, o sea que absorben energía. Habíamos hablado que la resistencia justamente controlaba la cantidad de corriente eléctrica que circulaba a través del circuito, pero a su vez disipaba energía, disipaba una cierta cantidad de potencia eléctrica. Obviamente potencia y energía están relacionados ahí, como hemos visto con el tema del consumo eléctrico. Absorben esa energía, obviamente la tienen que disipar de alguna manera. ¿Bien? Toda esa corriente eléctrica que nosotros habíamos restringido, ¿no es cierto? Habíamos frenado, digamos, su circulación con la resistencia, habíamos limitado su circulación ahí. Esa energía tiene que ir a alguna parte. Bueno, se transforma en calor, se disipa en el ambiente. Los componentes activos, por otro lado, son componentes capaces de generar, modificar o amplificar la señal eléctrica, o sea, generan energía. Algunos componentes son el diodo y el transistor. Ahora vamos a hablar justamente del diodo como componente activo. Fíjense que el diodo, en realidad, como lo vamos a ver más adelante, no genera ni amplifica la señal eléctrica. Bien, cuando hablamos de amplificar una señal eléctrica es, por ejemplo, cuando estamos escuchando música, bien, en un equipo, una radio, un equipo, qué sé yo, en el mismo celular, para que nosotros podamos escuchar ese sonido bien más fuerte, como podemos decirlo así, hablando mal y pronto, como al escucharlo más fuerte el sonido, necesitamos amplificar esa señal eléctrica que luego se transforma en sonido. El diodo, en cambio, digamos, no hace, digamos, la amplificación. Lo que hace el diodo es simplemente modificar la señal eléctrica, como ya la vamos a ver, como ya lo hemos visto inclusive en un ejemplo que yo había dado sobre la diferencia entre electricidad y electrónica. Bien, veamos acá. Bien, ya tenemos acá los componentes pasivos, por ejemplo, resistores, condensadores o bobinas, de las cuales todavía no hemos hablado, ni condensador ni bobina. Sí hemos hablado de la resistencia o resistor. Y en este caso vamos a hablar del diodo como componente activo. Bien, el diodo modifica la señal eléctrica. Acá tenemos otro cuadrito de ejemplo, donde tenemos componentes activos encargados de suministrar la energía a los pasivos o control. Acá también menciona los circuitos integrados. Circuitos integrados que están ahora prácticamente en todos los equipos que tengan electrónica avanzada. Bien, y capaz que no tan avanzada, porque ahí los circuitos integrados surgieron a mediados de los años 70 por ahí. Bien, ya comenzaba a haber circuitos integrados, creo que de antes, tendría que revisar bien la historia, digamos, de los circuitos integrados, pero ya a partir del 60, 70 teníamos ya circuitos integrados bastante simples, pero ahora, bueno, que funcionaban en esa época, y ahora tenemos mucho más complejos con un nivel de integración mucho más grande. Pero vamos a hablar un poco también después de por qué se les llama circuitos integrados ahí. Bueno, bien, en cuanto a los pasivos tenemos muchos otros más, ¿no es cierto?, que no hacen más que almacenar y restringir o bien abrir y cerrar un circuito, como el ser los interruptores, también son componentes que son pasivos. ¿Bien? Acá tenemos una lista un poco más amplia de componentes pasivos, como ser resistencias, pulsadores, condensadores o capacitores, altavoces, que son los parlantes, ¿bien?
cables, fusibles, bobinas o inductores, interruptores, transductores, transformador, visualizador como un display. Un transductor es un elemento que transforma una señal física en una señal eléctrica. Por ejemplo, un micrófono. El micrófono que tenemos en los auriculares, o como el que estoy utilizando yo ahora también de mi auricular para poder transmitir mi voz. ¿Bien? El transductor es un elemento que transforma una señal física en una señal eléctrica. Así que vamos entonces con lo que es el diodo y el LED. Bien, yo los puse a los dos ahí porque los dos son el mismo tipo de componente, solamente que se le está dando aplicaciones diferentes y obviamente están construidos de una forma diferente para poder darle la aplicación adecuada. Comencemos con el diodo. En este caso un diodo rectificador. ¿Bien? Que es el primer ejemplo de diodo del cual podemos hablar. Existen otros tipos. Nos interesa comenzar por este. Es un componente que si ustedes buscan, ¿no es cierto?, algunos aparatos electrónicos, nos van a encontrar, van a poder visualizar esta forma en donde vemos una cápsula negra que tiene una rayita de color plateado o blanca en uno de sus extremos. ¿Bien? Esos extremos se llaman ánodo y cátodo. Acá tenemos la simbología del diodo. El ánodo es un terminal que se conecta en el polo positivo, mientras que el cátodo es un terminal que se conecta en el polo negativo de la fuente de energía que tengamos. Bien, hablando de corriente continua. Bien, vamos a ver acá en el simulador, fuente de corriente continua. Todavía no he colocado ahí ningún componente. Entonces, ¿para qué sirve el diodo? Como hemos dicho, modifica la señal eléctrica. Vamos a ver un poquito más de cómo está formado ahí. Pero adelantando, bueno, un poco de para qué se lo utiliza el diodo. Se lo utiliza para que la corriente eléctrica circule solamente en una dirección. ¿Bien? De positivo a negativo. Sería el sentido convencional de la corriente eléctrica. Se utiliza para que solamente circule de esa manera. Bien, si nosotros conectamos el ánodo al positivo y el cátodo al negativo, la corriente va a circular sin problemas. Si nosotros lo conectásemos al revés, la corriente no circula. ¿Bien? Tenemos de nuevo el símbolo. Fíjense lo que existe adentro de ese encapsulado. No vamos a entrar en detalle de lo que es, ¿no es cierto?, el material P y el material N, porque eso es un tema bastante largo y tiene que ver mucho con lo que es físico y físico-química. ¿Vean? Tenemos el encapsulado de cristal o resina sintética, eso es lo que hay adentro. Tenemos contactos metálicos que hacen la conexión eléctrica. Oblea de semiconductor. El semiconductor o semiconductores son materiales que conducen la corriente eléctrica en ciertas condiciones. Tenemos ahí el silicio, el germanio y otros, ¿no es cierto? También podemos mencionar inclusive el carbón como un semiconductor, pero bueno, en realidad siempre se ha hablado de silicio y germanio como materiales semiconductores, junto con otros que en mezclas, ¿no es cierto?, son aprovechados en lo que es electrónica para tener ciertas propiedades o aprovechar ciertos comportamientos para crear ciertos comportamientos que tienen esos componentes, esos materiales, para justamente aprovecharlos y crear componentes electrónicos. Bien, entonces tenemos acá una oblea de semiconductor de material P y de material N. Justamente son las formas en que se puede modificar esos materiales que tienen cierta composición pura, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Se los modifica agregándoles otros componentes para lograr que sean del tipo P o del tipo N y aprovechar las características de ambos
para crear otros componentes electrónicos. En este caso, un diodo está formado en su interior por dos partes, una P y otra N. Bien, la P con una mayor positividad y la N con una mayor negatividad. Bien, no es justamente lo que significa P y N. Bien, pero para que nos demos una idea, acá hay una mayor concentración de lo que sería no digamos cargas positivas, pero sí esta parte demanda lo que son electrones, mientras que en esta parte hay una mayor concentración sí de electrones. Por lo tanto, esto le puede suministrar las cargas negativas que faltan aquí. Bien, acá hay una ausencia de cargas negativas en la parte P, mientras que acá existe una gran cantidad de cargas negativas. Bien, yo creo que ausencia no sería la mejor palabra para utilizar acá, pero bueno, a ver, redefinamos ahí. En la parte P podemos decir que hay una falta, digamos, una carencia de cargas negativas. Bien, existen muy pocas cargas en relación a lo que es la parte N, mientras que en la parte N hay una gran cantidad de cargas negativas. Entonces esta parte N es la que le podría llegar a suministrar a la parte P en las cargas negativas que les está faltando acá. Bien, espero que haya quedado un poquito más claro, bien, porque no podemos hacer un gran lío con el tema de el material P y el material N. Bueno, justamente podrán ver que el ánodo y el cátodo justamente coinciden con lo que es la parte P y la parte N, lo que es el diodo. Por eso el cátodo va conectado a lo que es el negativo y el ánodo a lo que es el positivo. Bien, justamente para que circule corriente eléctrica tiene que estar polarizado de esa manera. ¿Para qué? Para que justamente los electrones en exceso de acá puedan moverse a la parte P. Bien, esto es como está conformado en su interior el diodo. Y justamente la conformación del diodo internamente es lo que le da esa propiedad de poder conducir la corriente eléctrica solamente en un único sentido. Funcionamiento y polarización del diodo. Podemos tener dos tipos de polarizaciones, la directa y la indirecta o inversa. ¿Bien? Cuando tenemos conectado el positivo y el negativo de manera correcta, al ánodo y al cátodo respectivamente, la corriente, la corriente circula en ese sentido, ¿bien? En el sentido que va convencional en este caso, ¿no es cierto?, desde el positivo al negativo. Bien, o sea que ahí conduce la corriente eléctrica. Si nosotros conectamos al revés, o sea, lo polarizamos a la inversa, conectamos lo que es el positivo al cátodo y el negativo al ánodo, la corriente no circula por el diodo y se comporta como un interruptor abierto. ¿Bien? Un interruptor abierto es justamente un interruptor que no deja pasar la corriente eléctrica justamente porque está abierto, ¿no? Está abierto el circuito. En el caso de polarizarlo así al diodo, veremos que la corriente no circula. Por lo tanto, vemos que modifica la señal ahí. Si nosotros lo conectamos de manera de polarización directa, va a conducir la corriente eléctrica. Si lo conectamos de manera inversa, no conduce la corriente eléctrica. Aquí vemos una pequeña curvita, ¿bien?
Dice, a mayor tensión a los extremos del diodo, mayor corriente pasa por él. Bien. Vemos que si nosotros aumentamos la tensión, la corriente es alta. Bien, lo estamos viendo de acá para acá. Bien, aumentamos la tensión y la corriente aumenta. Si disminuimos la tensión, no va a conducir el diodo. De hecho, hay una pequeña caída de tensión en el diodo. Bien, un pequeño voltaje de alrededor de 0,7 voltios, en donde si nosotros no llegamos a ese valor, el diodo no va a conducir. ¿Bien? Tenemos que sobrepasar esa pequeña barrera, ¿no es cierto?, de los 0,7 voltios aproximadamente, para que comience a funcionar. ¿Bien? Esa tensión tiene un nombre que no me voy a mencionar ahora en este momento. Y simplemente para mencionar esa cuestión, que mucho no va a venir ahora el caso. Vamos a pasar a lo que son los LED. Bien, LED significa en inglés Light Emitting Diode, o diodo emisor de luz. Es un componente muy utilizado, sobre todo ahora, actualmente, porque es un componente electrónico y está conformado de la misma manera que el diodo. De hecho, el símbolo es similar, solamente que tiene dos flechitas para indicar que esto emite algo, emite luz. Bien, los terminales ánodo y cátodo son los mismos, bien, solamente que acá está escrito en inglés, bien, ánodo, anode y cátodo, que en inglés se escribe con K. Bien, si ustedes encuentran algún símbolo así, en que la K significa cátodo, que es cátodo. ¿Cómo es un LED? Bien, existen muchas presentaciones de lo que son los LEDs. El clásico, ¿no es cierto?, el de tamaño, podemos decir, grande, ¿bien?, que algunos son bastante pequeñitos, ¿no es cierto?, tienen esta forma. Tienen esta formita acá. Donde podemos ver que hay una cápsula transparente. Me pasé ahí con el zoom. Tienen una cápsula transparente en donde podemos ver su interior. Bien, hay algunos que son rojos, amarillos, verdes, azules, blancos, bien, de color blanco, de baja luminosidad, de alta luminosidad. Algunos son planos, como lo de las tiras de LED. Ahora hay muchas presentaciones en cuanto a lo que son los diodos LED. El clásico, el que primero se pudo observar, bien, aunque sea como componente en sí, ¿no es cierto?, aunque el fenómeno este de la emisión de luz se lo descubrió trabajando con algunos materiales ahí, que vieron que al ser atravesados por una corriente eléctrica emitían luz ahí. Bien, podemos ver ahí un video que es muy interesante donde se trata de ese tema. Bien, pero yo lo voy a poner ahí como link cuando suba esta clase. Bueno, tenemos un encapsulado que es transparente o semitransparente, de resina epóxica, o sea que se puede derretir con el calor, así que tengan cuidado con eso. En el interior vamos a ver en todas estas presentaciones de los LED, porque se puede observar ahí, bien, unos terminales metálicos. Vamos a poder observar un pequeño hilo puente, ¿bien?, por donde circula corriente eléctrica. Uno representa el ánodo, bien, este más pequeñito, y otro representa el cátodo. El chip del LED o cavidad reflectora es donde se encuentra justamente el pequeño elemento que va a emitir la luz, ¿bien?, el pequeño diodo que emite la luz ahí, en una cosita que parece un platito, Si ustedes lo pueden observar, porque tranquilamente lo pueden observar a simple vista en uno de estos componentes, así, donde van a ver el hilo y el
reflector, bien, la cavidad reflectora. Se lo puede ver tranquilamente a simple vista. Y van a poder también observar justamente estas terminales, o la parte de los terminales, cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Si ustedes tienen uno de estos elementos nuevos, van a poder ver que hay varias formas de identificar cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Bien, el cátodo en el encapsulado van a ver que está representado acá por una partecita en el contorno de lo que es el LED, una partecita que tiene un borde plano, un pequeño bisel que indica cuál es el polo negativo, bien, o cátodo. También, si es nuevo el componente, van a ver que el terminal corto es justamente el negativo, o cátodo. El terminal largo es justamente el ánodo. O si no, bien, observen el LED y van a ver que el terminal negativo es justamente donde se encuentra la cavidad reflectora. En cambio, el ánodo es el otro terminal. Bien. En esta presentación de lo que es el LED se puede observar esas características. Otras presentaciones muy similares a esta, a la que estamos viendo ahí arriba. Bien, que son el mismo tipo, solamente que en otras presentaciones, por ejemplo, transparentes, como diodos de emisores de luz de alta luminosidad, así planos, cuadraditos, bien, planos con una parte en donde se realiza el enfoque, bien, porque la cabecita del LED es lo que realiza un enfoque y un direccionamiento de la luz. Otros planos son simplemente para que esta cápsula se ilumine, bien, para alguna aplicación. Acá también tenemos el mismo, tenemos un LED rojo, mucho más grande, por ejemplo de 5 milímetros, este puede ser de 3 milímetros, este puede ser de 2 milímetros quizás, o quizás más pequeños, no sé, la verdad que yo no he visto de este tipo, pero deben existir justamente para algunas aplicaciones. Tenemos algunos que son RGB o bueno, en este caso serían de dos colores nada más, no llega a ser RGB, porque los RGB tienen más patitas, de dos colores, bien, donde podemos tener un terminal común que es el cátodo, y tenemos dos ánodos ahí al costado. Estos grandotes, que son de 10 milímetros, se los utilizaba mucho para iluminación. Ahora ya tanto no se los aprovecha estos, son simplemente un tipo más de LED que tiene este tipo de encapsulado. Vamos a buscar acá LED RGB para que veamos algunas presentaciones de lo que son los RGB, que tienen varias patitas justamente para el rojo, el verde y el azul, y tienen diferentes presentaciones. Tienen presentaciones como tiras de LED o como componentes así del tipo discreto, digamos, de tamaño individual, Bien, acá vemos que tiene 4 patitas, bien. Una, si mal no recuerdo, representa lo que es el ánodo, y otras son diferentes cátodos. Bien, en este caso podemos ver ahí, en algunos casos sería ahí al revés. Puede haber de dos tipos, algunos con un ánodo común y otros con un cátodo común. En general tenemos lo que son los de cátodo común.
con estos diodos RGB podemos formar diferentes colores, digamos, si aprovechamos algún elemento de control ahí, inclusive podemos formar la luz blanca o los distintos colores que podemos llegar a tener. Bien, acá tenemos que tenemos un cátodo común, bien, que va a ir conectado al negativo. Fíjense que acá en este caso es el terminal más largo. ¿Bien? Luego tenemos verde, azul y rojo. Es muy bueno poder trabajar con estos LED porque vemos justamente los tres colores y podemos hacer combinación de colores con esto. Bien, ese tenía lo que es el cátodo común, y fíjense que hay otras presentaciones donde tienen el ánodo común, porque acá justamente va conectado a lo que es el positivo, fíjense. Lo vamos a abrir ahí. Así que pueden haber presentaciones donde el común sea el positivo o el común sea el negativo. ¿Ven? Entonces hay que tener cuidado, fijarse ahí en las especificaciones, o inclusive se puede llegar a medir ahí con un multímetro. Es muy sencillo de hacer, no es para nada peligroso. Fíjense que esto habla ya de Arduino, ¿bien? Porque con Arduino podemos hacer un control sobre estos diodos que es bastante bueno. Y podemos sacar provecho acá a lo que son los dioditos estos de RGB. Este, como les decía, es de un ánodo común. Bien, el positivo sería el común. Bien. Hay otras presentaciones que son en formato de tiras de LED, bien, o un formato totalmente distinto, ¿no es cierto?, que es plano, que es también un LED. También esta presentación o este encapsulado, ¿no es cierto?, se lo puede encontrar para LED de colores independientes. O sea, puede haber azules, rojos, blancos. A ver si lo podemos ver ahí sin esta propaganda que se ve acá al costado. Ahí está. Esta presentación en donde vemos que es una cápsula pequeñita. Una cápsula pequeña. Adentro se puede llegar a ver algunos de sus componentes. Pero bueno, la finalidad es la misma. Mostrarnos diferentes. Inclusive este creo que también tiene ahí un tono blanco. Pero sí, es RGB más el color blanco que es independiente acá también. Por eso es que tiene tantas patitas. En esa misma presentación como la que se ve ahí, podemos encontrar diodos de un solo color, rojo, verde, azul, blanco. Se lo suele utilizar ahí de esa presentación en lo que son las tiras de LED, que son muy populares últimamente porque tienen pequeños diodos LED ahí en su encapsulado, que son justamente las que se encargan de emitir la luz. Bien, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en estas pequeñas tiritas de LED que se utilizan mucho en iluminación actualmente. También tenemos lámparas LED, estos foquitos LED, en donde tienen estos pequeños LEDs que se encuentran ahí adentro. ¿Ven? Este es el sistema de control, no es la tira de LED en sí. Y si vemos algún ejemplito de cómo está por dentro una tira LED. Si no buscamos tira LED, o LED string como se lo llama en inglés,
Y vemos acá, en su conformación, una imagen acá que seguramente se lo debe ver, las tiras LED son flexibles, o sea que los elementos conductores ahí son una delgada lámina de metal, de cobre, y está todo encapsulado y montado sobre elementos plásticos, ¿bien? Por eso la flexibilidad que tiene. Bien, ahí está, ¿ven? Ahí se ve espectacular. Ahí adentro vamos a poder ver la capsulita donde se encuentra justamente lo que es el LED. Bien, esa cosita blanca que tiene unos colores ahí. A ver si lo podemos apretar un poquito más. Aquí se puede hacer zoom. Bien, esta es de 24 voltios de corriente continua, de DC, ¿no es cierto? 24 voltios, corriente continua. Tenemos unos componentes ahí en miniatura. Bien, y esa capsulita blanca, ahí donde está cerca la lupita, es justamente donde se encuentran los pequeños diodos LEDs ahí integrados en el interior de esa cápsula. Es una presentación más en la que podemos encontrar los diodos LED. Bueno, volviendo a lo que es justamente esta parte de la clase, hemos dicho que, bueno, el LED es un tipo de diodo, un diodo es un componente activo, sirve para modificar las señales eléctricas. Yo había dado ya un ejemplo y ahora lo vamos a volver a ver, en donde veíamos acá que podíamos utilizar un puente rectificador de diodo para transformar lo que es la corriente alterna en corriente continua. Bien, acá tenemos un puente rectificador de diodo y tenemos acá la salida corriente continua. ¿Ya saben? El diodo conduce en una sola dirección. Bien, si conectamos acá, es positivo, una corriente va a circular por aquí. Bien, si acá está el terminal positivo, la corriente circula por acá. Bien, pasa a través del circuito y vuelve por acá. Acá no circula, pero por acá sí. Bien, porque acá está justamente conectado al lo que sería el negativo. Bien, acá tenemos positivo, acá tenemos negativo. La corriente haría este camino, volvería por acá, circularía por ahí. Bien, si está al revés, como esto es alterna, acá quizás sea negativo, entonces acá estaría conectado al negativo, estaría bien, la corriente circularía, y acá estaría el positivo, entonces la corriente circularía de este sentido, volvería por acá y iría al negativo a través de este diodo. ¿Bien? Por eso justamente no le interesa al puente de diodos que esto cambie, que la polaridad se modifique, que sea positiva o negativa en diferentes momentos, porque siempre nos va a entregar la corriente en una sola, dirección, positivo a negativo. Después vamos a hablar un poquito más de lo que es el puente de diodos. Lo vamos a ver acá en el simulador, ¿no es cierto?, que es online, falstart.com/circuit/. Vamos a conectar acá un componente activo, bien, un diodo. Fíjense que acá dice componente activo, justamente diodo. Lo dibujamos al diodo y fíjense, acá yo tengo la fuente, ¿verdad? Positivo o negativo, entonces lo acomodemos según corresponda. Vamos a seleccionar acá y lo vamos a conectar como corresponde. Y polarización directa. Vamos ahí. Lo estamos estirando. Vamos a poner una conexión eléctrica que vaya de acá hasta acá.
Y luego acá vamos a hacer lo mismo. Y vamos a continuar con lo que es la simulación. Vamos a poner reiniciar ahí. Y no estaría pasando nada. ¿Qué pasó ahí? Tenemos una tensión de 5 voltios. Y esto estaría conectado bien ahí. Nada, nos da un pequeño mensajito. Estamos excediendo la corriente máxima. Bueno, a ver. Estamos excediendo la corriente máxima. Pongamos entonces una pequeña resistencia. O bien busquemos algún diodo en particular. Bien. Ok. Bien, entonces el simulador nos está dando un mensaje de error. Veamos qué pasa ahí. Bueno, ahora yo coloqué ahí un modelo en particular de diodo, un 1N404, perdón, 4004. Busquemos un 1N4148 que es todavía más común. Bien, entonces ahí podemos observar que la corriente circula bien en lo que es el sentido del positivo a negativo. Bien, ahí funciona nuestro diodo, permitiendo que la corriente circule en un único sentido. Bien, esta sería la polarización directa de lo que es el diodo. ¿Sí? Cerramos de nuevo el circuito y estaría funcionando como corresponde. ¿Sí? Si quiere podemos aumentar acá un poco la fuente. Vamos a poner una fuente de 9 voltios también de corriente continua. Bueno, fíjense que al hacer esto nosotros estamos haciendo prácticamente un cortocircuito en lo que es la fuente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que circule la corriente de manera directa, de positivo a negativo, a través del diodo, cuya única función es permitir el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección. Como podemos ver que la corriente es muy alta, es de 13,62 amperes, y la resistencia que puede llegar a tener esto es muy pequeña. Hablamos de miliohms. Prácticamente no tiene resistencia lo que es el LED. Ahora, ¿qué pasa si nosotros polarizamos a la inversa? Perdón, yo dije el LED, ¿no es cierto? Tiene una muy pequeña resistencia a lo que es el diodo. ¿Ven? Tiene una resistencia muy pequeña. En polarización directa podemos ver que se comporta prácticamente como si esto fuese un cable más, como si esto estuviese directamente en cortocircuito. ¿Qué pasa si nosotros ahora lo conectamos al revés? La teoría nos dice que en polarización inversa no debe circular corriente. ¿Bien? Y de hecho no circula corriente. Bien, fíjense que ahora la resistencia
nos dice que es de 2,069 gigaohms. Un giga es 1000 millones. O sea, una resistencia altísima. Inclusive se ve que la corriente es del orden de los nanoamperes, o sea, una corriente muy, muy, muy pequeña, bien despreciable, prácticamente inexistente. Y obviamente que estamos viendo que el simulador trabaja con modelos de acuerdo al comportamiento de los componentes. Acá podemos ver que no existiría prácticamente circulación de corriente eléctrica. ¿Bien? La resistencia es muy elevada, una corriente prácticamente inexistente en lo que es el diodo polarizado a la inversa. Todo lo contrario a lo que ocurre justamente en la polarización directa, donde se comporta prácticamente como un cortocircuito, donde no hay casi nada de resistencia y la corriente puede ser bastante alta. Muy bien, esto pasa justamente en lo que es corriente continua. ¿Qué pasa ahora si en vez de utilizar una fuente de corriente continua, utilizamos una fuente de corriente alterna? Las fuentes de corriente alterna son otro tipo de componente activo, solamente que acá la vamos a encontrar como entradas fuentes. Tenemos acá una fuente de tensión CA, ¿no es cierto?, de corriente alterna de dos terminales, una que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, ahí me salieron dos justamente. No está funcionando tampoco muy rápido, como siempre, la conexión. Cuando esto se deje de mover, ahí está. Vamos a colocarlo bien ahí como corresponde. Vamos a dibujar ahí unas conexiones eléctricas. Esto está simulando, si me corresponde bien a parar la simulación para poder trabajar bien, porque si no le creamos un lío al mismo simulador. Y vamos a modificar algunos parámetros acá, que sea de tensión máxima en el 9 voltios, a ver, 50 Hz. Y bueno, pongamos acá una tensión máxima de 13 voltios. ¿Bien? De 13 voltios a aplicar. Ok. Bueno, fuente de 13 voltios de corriente alterna de 50 Hz. Volvemos a conectar nuestros diodos. Fíjense que ahora ya sabemos que acá la corriente cambia siempre de sentido. Por momentos circula en una dirección y por momentos circula en la dirección opuesta. Acá podemos visualizar justamente eso. Podemos disminuir un poco lo que es esa velocidad de la corriente acá en estos controles. Y podemos ver también de disminuir la velocidad de la simulación. Como ve que cambia de sentido. Por momentos circula hacia acá y por momentos circula en el sentido contrario. Ahí. Si se disminuye un poquito más, veamos qué ocurre, a ver si se puede distinguir. Creo que está muy lento. A ver, reiniciamos.
Y se puede ver bien que circula por momentos en un sentido y en el otro, porque los electrones estos se mueven tanto para acá como para allá. O sea que en realidad en una fuente de tensión alterna el diodo no tendría problemas, podría funcionar perfectamente porque conduciría hacia un lado y hacia el otro dependiendo de cómo se comporte la fuente. Digamos, si está polarizado acá como positivo o como negativo, ¿no es cierto? Permitiría el paso de la corriente eléctrica sin problema. Pero sí estaría modificando la señal. ¿Por qué? Tenemos acá solamente un solo diodo. ¿Qué es lo que estaría pasando acá? Vamos acá a ver en el osciloscopio. ¿Qué es lo que sucede? Voy a aumentar un poco la velocidad de la simulación porque bueno, fíjense que acá vemos justamente las dos ondas. Bien, a ver si podemos ver las dos ondas por separado. A ver, estoy viendo todo. Bueno, acá vamos a ver, vamos a modificar acá. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Mostrar tensión. Bien. Mostrar escala, valor pico, mostrar valor remesa. Vamos ok. Si yo quito lo que es mostrar tensión, bueno, mostrar corriente. Bueno, no sucede nada. Y estaría mostrando todo. Entonces acá vamos a poner mostrar tensión. Y voy a mostrar la tensión. Simplemente ahí lo que estaría pasando. Vamos, ok. Esta es la fuente. Bien, la fuente nos está dando eso. Vamos a bajar acá. Esto lo podemos mover ahí. Vamos a sacar de acá. Y acá vamos a poner acá, ver en el osciloscopio. No está mostrando nada. Bueno, porque justamente ya había movido esto ahí. Justamente, bueno, había movido la fuente ahí. ¿Qué es lo que yo quiero ver acá del diodo? Es simplemente los picos. ¿Bien? Ok, bien, ahora sí está como yo quiero que se vea ahí. Fíjense que bien, se ve bastante bien. Fíjense acá, podemos observar que la fuente de tensión alterna nos estaría dando esta señal alterna, donde vemos ahí forma senoidal, donde hay picos positivos y picos negativos. ¿Sí? Pero en el diodo podemos observar que ocurre lo siguiente: los picos negativos ya no están, solamente están los picos positivos. ¿Por qué? Porque justamente el diodo me está modificando la señal y me está permitiendo que solamente pase a través de él lo que es a través de él, ¿no es cierto?, cuando la corriente circula en polarización directa, o sea, de ánodo a cátodo. ¿Bien?
me permite circular la corriente solamente cuando acá tenemos positivo y acá tenemos negativo. Cuando se encuentre polarizado al revés, el diodo no va a circular, no va a permitir, perdón, la circulación de corriente, por lo tanto, esa parte del pico no existe. Solamente podemos visualizar acá los picos positivos, cuando justamente la fuente me está dando esa polarización. Acá estaría el positivo y acá estaría el negativo. Pero como esto cambia de polarización constantemente, bien, a veces acá va a estar el negativo y acá el positivo. Y en esos momentos el diodo no va a conducir la corriente eléctrica. Por eso que si nosotros conectamos un solo diodo LED acá a lo que es la fuente de tensión alterna, vamos a poder observar estos piquitos, ¿bien? Donde solamente tenemos la parte positiva de lo que es la tensión. Solamente tenemos la parte positiva de lo que es la tensión alterna. Por lo tanto, acá ya no tenemos tensión alterna, bien, sino tenemos tensión continua, pero pulsante. Pulsante justamente porque tenemos picos. Ya no es alterna. Ahora es tensión continua, pulsante. ¿Por qué ya no es alterna? Simplemente porque a pesar de tener estos pulsos, son siempre pulsos positivos, ¿bien? Picos positivos. Ya no tenemos los picos negativos. Por lo tanto, ¿qué sucede ahí? Ya de ser tensión alterna se ha transformado a tensión continua. Pulsante, pero tensión continua. Y ahí vemos el hecho de por qué se lo considera un componente activo al diodo, porque estamos modificando la señal. Estamos convirtiendo esa señal alterna en una señal continua pulsante. Eso ocurre con un solo diodo. Ahora, ¿qué ocurriría con dos? Vamos a parar la simulación acá. Vamos a colocar dos diodos. Miren que esto lo vamos a colocar al revés. Vamos a hacer un puente. Determina rectificador, pero esta vez con dos diodos ahí. Vamos a conectar. Vamos a reiniciar ahí y continuar ahí. Bien, acá continuamos viendo solamente los picos de un solo diodo. Vamos a poner ver en el osciloscopio. A ver si se lo puede observar, Ok, bueno, ¿qué vemos ahí? Bueno, vemos que en ambos casos hay picos, picos positivos, porque ahora este permite la circulación en esta dirección y este permite la circulación en esta dirección. Bueno, vamos a tener un pequeño problema ahí con el simulador, pero habíamos quedado en, antes del corte que hice bien, que no se va a notar mucho, con dos diodos, ¿bien? Donde podemos ver los picos en ambos diodos rectificadores. Ahora la idea es hacer el puente, ¿bien? Vamos a hacer el puente rectificador que trabaja con 4 diodos. Aquí yo hice la conexión de 2. Vamos a copiar acá
Control C, Control V, Control V. ¿Ya? Tenemos 4, en donde vamos a tener que hacer una unión, según el esquema del puente rectificador, en donde tenemos una unión, bien, perdón, así, una unión de ánodos y una unión de cátodos. Y así obtenemos la polarización positivo y negativo. ¿Bien? Como vemos acá, positivo sería la unión de cátodos y negativo la unión de los ánodos. Y acá, bueno, tenemos la conexión de la fuente, ¿bien? Donde se unen cátodo y ánodo y ánodo. ¿Sí? Entonces la fuente estaría conectada acá en la unión de cátodo y ánodo, y acá en la unión de cátodo y ánodo y el otro terminal de la fuente. Bueno, vamos a ver, completamos lo que es nuestro circuito. Vamos acá a dibujar una pequeña llavecita, entrada de fuente, salida, interruptor. Acá en componentes pasivos tenemos lo que es un interruptor. Movemos esto por aquí y conectamos. Bien, la fuente sigue siendo la misma, de 13 voltios y de 50 Hz. Vamos a copiar este terminal y lo vamos a mover por acá. Movemos de nuevo esto para acá. Y bueno, completamos de acá el circuito. También tenemos una resistencia. ¿Bien? Tenemos una resistencia que va a ser nuestro componente que va a recibir lo que es la alimentación de nuestra fuente de energía. Bien, bueno, tenemos nuestra resistencia y bueno, fijemos acá, antes de conectar la resistencia, accionamos lo que es el circuito y podemos ver acá en el simulador ahora funciona mucho mejor. Hace un rato no sé qué problema había, pero bueno, el problema a veces es la conexión de internet, está funcionando un poquito mal, pero vemos acá que hay circulación de corriente a través de lo que es el puente de diodo. Pero, bien, ¿cómo circularía la corriente? Como esto es alterna, la corriente debe circular por acá, bien, y cerrar el circuito a través de una carga, bien. Sí o sí tenemos que conectar una carga para que se pueda ver los efectos de esto. Vamos a parar ahí. Vamos a conectar ahora la resistencia. Vamos a conectar este como un terminal positivo. Vamos a conectar ahí nuestro terminal negativo ahora. Y algo que no me gusta siempre de copiar y pegar, pero bueno, para no estar dibujando cada rato, es que por ahí uno, por cortar y pegar, desordena las cosas del circuito que está dibujando. Pero bueno, digamos, acá yo creo que es más fácil y rápido hacer un cortar y pegar.
un poquito para acá y hacemos la conexión. Bueno, entonces tendríamos terminal positivo, terminal negativo. ¿Mm? Y ahí tendremos nuestro rectificador. Vemos que efectivamente ahora podemos ver que en lo que es la resistencia esto debe circular bien de esa forma. Tenemos corriente continua que circularía a través de este puente, haciéndome circular la corriente siempre en una sola dirección. Bien, cuando esto acá, este terminal de la fuente alterna es positiva, la corriente circula por acá, atraviesa la resistencia y cierra el circuito acá en el polo negativo. Ahora, cuando acá se encontraría el positivo, entonces la corriente circularía por acá y me cerraría acá en el polo negativo. Bien, acá estamos de nuevo viendo una aplicación de lo que es el diodo como componente activo que modifica la señal alterna, la transforma en una señal continua. Bien, pero utilizando ya un puente formado por 4 diodos es que podemos lograr este efecto en la resistencia. Sí o sí de esta manera. Vemos en el osciloscopio, así como habremos hecho hace un rato, vemos que se ve muy lentamente. A ver, aumentemos la velocidad de la simulación. ¿No? Podemos ver justamente lo que ocurre ahí con nuestra tensión. Bien, vemos ahí que lo que ocurre con la tensión sigue siendo alterna. ¿Qué pasará acá en la resistencia? Bueno, ahí podemos ver justamente los picos. Bien, ahora aparecen bien al revés. Me está mostrando como picos negativos ahí, pero bueno, pero me está mostrando justamente todos los picos uno al lado del otro, bien, mostrándonos que tenemos justamente solamente picos, en este caso picos negativos. Estamos viendo justamente los picos negativos ahí. Ya vemos qué pasa. Vamos a agregar acá algo más, una conexión de tierra o masa, ¿bien? Ya que, como vemos acá en el diagrama, esta sería la salida, ¿no es cierto?, el terminal positivo, y esta sería el terminal negativo. Y lo que estaba faltando acá para lo que es la simulación es justamente un terminal de tierra o masa, bien, para decirle que ese es el negativo. Vamos a agregar esto. Viene que esto es algo importante que los circuitos simulados necesitan. Estos simuladores necesitan que exista, ¿no es cierto?, dibujada una referencia de lo que es la tierra o la masa. Bien, vamos a continuar acá y vamos a probar ahora de nuevo nuestro puente. Vemos qué pasa en nuestra resistencia. Y bueno, visualizamos de nuevo ahí lo que serían los piquitos, pero negativos. Cosa que yo no sé por qué me está mostrando justamente los picos negativos si yo lo estoy referenciando ya a masa. Pero bueno, no importa. Ya veré por qué está ocurriendo esto, pero podemos observar en definitiva que sí, con el puente de diodos hemos modificado lo que es la corriente alterna y la hemos transformado en una corriente continua pulsante, y esta vez la diferencia que existe, ¿no es cierto?, es mínima, digamos.
tenemos todos los picos bastante juntos, uno al lado del otro. Podemos ver acá lo que ocurre en el terminal, en positivo, que justamente me está mostrando todos los picos positivos, pero por alguna razón en la resistencia lo está simulando como si esto fuese, ¿no es cierto?, al revés. Pero, no sé, ¿bien? La corriente acá circularía en el mismo sentido del que sale. Quizás sea un pequeño error ahí, o bien estaría faltando algo más, porque yo pensé que era justamente darle la referencia de tierra, pero bueno, no era eso. Bueno, vamos a sacar esto un cachito. Quizás es algún problemita en la simulación, pero justamente en el terminal que alimenta la resistencia podemos ver justamente eso. Ahí está. Ahora podemos verlo bien. Al permutar los terminales, vieron que yo hice eso, permutar terminales, y ahí cambia de sentido. Bueno, al menos ya vemos, ¿no es cierto?, por qué está ocurriendo esto. Una resistencia no tiene polaridad, pero justamente el simulador de lo que es el osciloscopio, de este aparato de medición que sería el osciloscopio y de medición y de visualización, es un instrumento que nos permite ver justamente las ondas. Si yo cambio de sentido de los terminales, bueno, voy a ver algo diferente, ¿bien? En este caso había que tener en cuenta eso también ahí, ¿bien? Entonces hay que ver cómo en el simulador están conectados también los terminales para poder ver correctamente la onda, ¿bien? Pero bueno, es justamente a lo que yo quería llegar, es que veamos estos picos en donde vemos solamente los picos positivos de lo que sería la corriente. ¿Bien? Una corriente alterna al cual hemos hecho un tratamiento a través de un componente activo, que es el diodo, y hemos transformado esa señal alterna, la hemos modificado y la hemos transformado en una señal continua, pero pulsante, ¿bien? Pero esta vez los pulsos son más continuos, digamos, existe un pulso uno al lado del otro. Un pulso positivo al lado de otro pulso positivo y así. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos solamente uno o dos diodos. ¿Bien? Ahora tenemos 4. Por lo tanto, podemos hacer un tratamiento mucho más efectivo de la señal alterna, haciendo que en el momento en el que, vamos a frenarlo un poquito más, en el momento en que existe un pico positivo, bien, tenemos un pico positivo a través de uno de las ramas, ¿no es cierto?, de este puente. Bien, circula por acá. Bien, acá tenemos el positivo y acá tenemos el negativo. Bien, cuando acá la señal está a la inversa, bien, volvemos a tener a través del puente rectificador un pico positivo. ¿Por qué ocurre esto? Porque si acá la corriente está al revés, bien, habíamos dicho que esto sería positivo, ahora fíjense que ahora esto sería negativo. ¿Qué pasa ahí? Si esto es negativo, quiere decir que el positivo está por acá. Entonces, la corriente circula en este sentido y vuelve a cerrar acá el circuito en este extremo, que sería el negativo. ¿Bien? Circularía así. Por lo tanto, la corriente nunca cambia de sentido. Entonces, cuando acá tenemos un pico positivo, acá tenemos un pico positivo. Pero cuando acá tenemos un pico negativo, gracias al puente rectificador, acá volvemos a tener un pico positivo. ¿Bien? O sea que los diferentes picos siempre van a ser positivos gracias a nuestro puente rectificador. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, gracias al puente rectificador hemos podido modificar la señal alterna
y transformarla en una señal continua pulsante, justamente utilizando 4 diodos, que como habíamos dicho son 4 componentes activos cuya función es permitir que la corriente eléctrica circule solamente en una dirección. ¿Bien? Hemos tenido algunos problemitas ahí, les pido disculpas. Bien, también hay que ver de cómo se va manejando, ¿no es cierto?, el simulador, y lo bueno es que gracias a esto, entonces si ustedes lo utilizan a este simulador, vayan viendo de no tener los mismos inconvenientes que yo he tenido. Por ejemplo, acá con el tema de la resistencia, yo no me había imaginado que si yo permuto los terminales iba a obtener, ¿no es cierto?, una visualización diferente. ¿Ven? La que a mí me interesaba es esta, pero al estar cambiado, digamos, de posición los terminales, estaba viendo todos los picos como si fuesen negativos, cosa que no es así. Nosotros deberíamos visualizar algo como lo que está acá, picos positivos. Bueno, espero que les haya gustado. Esto va a estar subido obviamente a YouTube. Bien, hemos visto, ¿no es cierto?, los componentes activos. En este caso comenzamos por lo que es el diodo. Así que espero que les haya gustado. Me despido. Bien, pido disculpas por algunos problemitas que hemos tenido, pero al fin y al cabo hemos podido observar lo que realmente yo quería que visualicemos, que es cómo esta señal alterna se transforma en una señal continua gracias al uso de estos diodos en formato, ¿no es cierto?, ya de puente rectificador. Bien, así que a practicar entonces un poquito con lo que es el simulador, si ustedes así lo desean, espero que sí. Tienen esta clase ahí como un apoyo. También les he comentado, ¿no es cierto?, ahí en el grupo de WhatsApp, otra aplicación que es similar a esta, donde creo que también podemos ver ahí lo que es la gráfica de los osciloscopios. Bien, la gráfica que nos muestra cómo se comporta ahí la onda. Así que bueno, terminemos acá ahora con esta clase. Espero que les haya gustado y que les haya resultado de interés. Y luego vamos a continuar hablando más de otros componentes, tanto activos como pasivos, que vamos a llegar a utilizar ahí, al menos acá en lo que es simulación. Hasta luego.